Saludos, ¿cómo están ustedes? Fíjense, hoy vamos a empezar un tema nuevo, ¿sí? Que es soluciones. Dejamos atrás lo que es la estequiometría, ¿sí? Y reactivo limitante y todo, para empezar con un tema nuevo. Este tema usted debe tenerlo presente y debe tenerlo escrito en el cuaderno de clases. Bien, entonces una solución no es más que una mezcla homogénea, ópticamente homogénea, donde tenemos un soluto, que es el medio disperso, y un solvente, que es el medio dispersado. Por ejemplo, un ejemplo de soluciones rápidamente. Una solución de agua con azúcar. El agua es mi medio dispersante, ¿sí? Y el azúcar es el medio disperso, por lo tanto es el soluto. Yo agrego esos dos, los mezclo y juntos forman la disolución azucarada, en este caso de agua y azúcar. Bien, nosotros entonces podemos decir que una solución es soluto más solventes. Estas soluciones, ¿verdad?, tienen unas unidades de concentraciones, bien sea físicas y químicas. Las físicas nosotros las vimos el año pasado en el curso de tercer año, ¿bien?, donde nosotros decíamos que el porcentaje masa-masa es masa del soluto entre la masa de la solución por 100. La masa, el porcentaje masa-volumen es la masa del soluto entre el volumen de la solución, y el porcentaje volumen-volumen es el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Usted se preguntará ¿por qué por 100? Porque estamos expresando porcentajes. Ahora bien, las unidades químicas de concentración es lo nuevo para ustedes. En este curso de cuarto año nosotros tenemos 4 unidades de concentración químicas, es decir, la molaridad, que la denotamos con la M mayúscula, que no es más que la relación que existe entre los moles del soluto y el volumen de la solución, que debe estar expresado en litros. La molaridad es los moles del soluto entre los kilogramos del solvente. La fracción molar, que se denota con la letra X, es los moles del soluto entre los moles de la solución, y los moles del solvente entre los moles de la solución. Ambos, cuando yo calculo la fracción del soluto y del solvente, deben sumarme 1. Si no me suman 1, está malo en algún cálculo matemático que estamos haciendo. Y por último, no menos importante, la normalidad es los equivalentes, o el número de equivalentes entre el volumen de la solución, que debe estar expresado en litros. Los equivalentes es la masa del soluto entre el peso equivalente, y el peso equivalente es el peso molecular, ¿sí? Así como ya nosotros hemos hallado peso molecular en el tema anterior, peso molecular entre el número de iones hidróneo, si estamos trabajando un ácido, el número de oxidrilos, si estamos trabajando una base, o la valencia del metal, si nosotros estamos trabajando con una sal. Ahorita, seguidamente de esto, nosotros vamos entonces a ver cómo calculamos cada una de ellas mediante ejemplos. Importante, como les hice comentario hace rato, deben tener este tema copiado en el cuaderno, deben tener todos los ejemplos que vamos a hacer copiados en el cuaderno, para luego nosotros hacer una actividad evaluativa. Recuerde que este contenido nosotros lo vamos a evaluar mediante un taller individual, pero con el cuaderno. Si usted no tiene el cuaderno, como siempre les digo, usted no puede hacer la evaluación porque no tiene cómo defenderse. Entonces es importante que usted tenga el cuaderno de manera completa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver entonces los ejemplos de cómo calcular la molaridad, la molalidad, la fracción molar y la normalidad. ¿Cuál es la molaridad? Molaridad es mi incógnita, ¿ok? De una solución de glucosa. Glucosa está disuelta en agua, por lo tanto, eso es la masa del soluto, que viene siendo 80 gramos. Y hasta completar 300 mililitros, el volumen de la solución son 300 mililitros. Debemos recordar que ese volumen de la solución debe estar expresado en litros, por lo tanto, 300 mililitros son 0,3 litros. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Si estamos viendo molaridad, la molaridad es igual a los moles del soluto entre el volumen de la solución expresado en
litros. Hay una fórmula que yo le vengo tratando, que es peso molecular es igual a la masa del soluto entre los moles del mismo. ¿Ok? Eso es para calcular los moles del soluto. La glucosa debemos nosotros hallar el peso molecular. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, los moles van a salir ¿de dónde? De esta fórmula que está aquí. Entonces, si esto está dividiendo, va a pasar para acá multiplicando. Y si esto está multiplicando, va a pasar para acá dividiendo. Entonces, tengo la masa del soluto, que son 80, ¿ok? Pero no tengo el peso molecular, que es el del soluto, que es el de la glucosa. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, el carbono son 6 y pesa 12, ¿ok? El hidrógeno es 1 y hay 6, hay 12. Y el oxígeno hay 6, 16. Sumamos esto y esto me da 180 gramos mol. M, entonces, aquí vamos a colocar 180 gramos sobre mol. Gramos con gramos se va. ¿Ok? Me queda 80 entre 180. La unidad que me quede ahí va a ser mol. ¿Ok? Y eso es 80 entre 180 me da 0,444 mol. Ya tengo los moles. Ahora esos moles los voy a colocar en mi fórmula que necesito. 0,44 mol entre 0,3 litros, que es el volumen de la solución. Y eso me da que la molaridad es 1,48 molar o mol sobre litro. Se puede escribir de esta manera o se puede escribir con la M mayúscula. Eso indica molar. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que usted debe colocar? La molaridad de la solución es 1,48 molar. En el segundo problema que dice cuántos gramos de urea, ¿sí? Toda cosa distinta de agua es el soluto, por lo tanto la urea es el soluto y ahí te expresan que 60 gramos mol es el peso molecular de la misma. Serán necesarios para preparar 500 mililitros de solución 0,1 molar. Bueno, sacamos los datos. Te están dando el peso molecular de la urea, que son 60 gramos mol. Luego te están dando el volumen de la solución, que son 500 mililitros, pero si lo pasamos a litro, eso es 0,5 litros. Y te están dando la molaridad 0,1 molar. Te están pidiendo la masa del soluto. ¿Ok? En la fórmula, como me están dando la molaridad, debo colocar los moles del soluto entre el volumen de la solución. Y también debo colocar que el peso molecular es igual a la masa del soluto entre los moles. ¿Sí? Y ahí debo hacer una fusión de esas dos ecuaciones para que salga la masa del soluto que me están pidiendo. Es decir, los moles del soluto van a salir de aquí. Despejo moles del soluto es igual a la masa del soluto entre el peso molecular. Esto que está aquí es lo que yo voy a colocar donde va la masa del soluto. ¿Cómo me queda? La molaridad es igual a los moles del soluto. ¿Pero qué es los moles del soluto? Esto que está aquí. Entonces sería a la masa del soluto entre el peso molecular por el volumen del soluto, de la solución, perdón. Y ahí aparece la masa del soluto que me están pidiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Despejo la masa del soluto. Estos dos que están dividiendo van a pasar para el otro lado multiplicando, quedándome de la siguiente forma. Masa del soluto es molaridad por el peso molecular
el volumen de la solución. Sustituyo los valores, es decir, la masa del soluto es igual a 0,1 molar por 60 gramos mol por 0,5 litros. Molar es lo mismo que yo diga mol sobre litros. Porque lo hice de esa manera para que mol se vaya con mol, litro se vaya con litros. Y entonces la unidad que me quede son los gramos, que es lo que yo necesito. Entonces la masa del soluto va a ser la multiplicación de esos tres factores que están aquí. Y eso me da tanto como 3 gramos de urea. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que usted va a dar o que va a escribir en su cuaderno? Los gramos de urea que son necesarios para preparar medio litro o 500 mililitros de solución, 0,1 molar, son de 3 gramos. Bien, ahorita vamos entonces a hacer ejemplos de cómo calculamos la molaridad. El siguiente ejemplo dice, calcule la molaridad en minúscula de una solución que contiene 90 gramos de glucosa, masa del soluto, y ya sabemos que la glucosa es C6H12O6, por lo tanto el peso molecular de él es 180 gramos mol en 500 gramos de agua, masa del solvente 500 gramos. La fórmula, como me están pidiendo la molaridad, es los moles del soluto entre los kilogramos del solvente. Los moles del soluto los puedo hallar porque tengo la masa, que son 90, y el peso molecular, que es 180. Y los kilogramos de solvente, fíjense, tengo los gramos de solvente, pero estos serían 0,5 kilogramos. ¿Ok? Eso es lo que va a ir aquí. Ya teniendo esto, entonces yo sé que los moles del soluto va a ser igual a la masa del soluto, que son 90 gramos, entre 180 gramos mol. Eso me da un medio, que sería 0,5 mol. Recuerden que la fórmula de donde salen los moles es masa entre peso molecular. Ya teniendo los moles aquí presentes, defino mi molaridad, 0,5 mol entre 0,5 kilogramos. Eso me da 1 mol sobre kilogramo, o también se puede decir 1 molar, ¿sí? Con la M minúscula. El siguiente ejemplo se refiere a la fracción molar, donde me dice que calcule la fracción molar de la siguiente mezcla: 30 gramos de ácido nítrico y 120 gramos de agua. Yo les comenté que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente tenía que ser igual a 1. Pero también les comenté que la fracción molar del soluto es igual a los moles del soluto entre los moles de la solución. Asimismo, le dije que la fracción molar del solvente son los moles del solvente entre los moles de la solución. Debemos hallar los moles del soluto, del solvente y de la solución. ¿Cómo lo hallamos? Mediante la fórmula que vengo comentándoles desde el comienzo de los videos, donde tengo que los moles es igual a la masa del soluto, bueno, en este caso la masa, entre el peso molecular, indistintamente bien sea soluto, solvente, solvente. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los moles del soluto. Entonces los moles del soluto, masa del soluto 30 gramos. Peso molecular del ácido nítrico, como les enseñé a sacar el peso molecular de manera rápida, 48 por 3, perdón, 16 por 3, 48 más 14, 62 más 1, 63 gramos mol del ácido nítrico. Entonces los moles del soluto son iguales a 30 entre 63, y eso me da
0,476 moles. Lo mismo hacemos con el solvente, que es el agua. El agua son 120 gramos entre 18 gramos mol, que es el agua en su peso molecular. 120 entre 18, eso me da 6,67. 6,67 mol. Muy bien. Ya tengo ambos, los voy a sustituir aquí en la fórmula. ¿Ok? 0,476 mol y 6,67 mol. ¿Cuáles van a ser los moles de la solución? La suma de estos dos. ¿Ok? La suma de ellos dos. Entonces, los moles de la solución va a ser esto más 476. Y eso me da 7,143 moles. Eso van a ser los moles de la solución. Recuerden, la suma de esto más esto me da esto que está aquí. La suma, ¿ok? Ahora bien, este valor lo coloco en el denominador de cada fracción. 7,143 mol. 7,143 mol. Mol con mol se va a ir y la fracción molar es una unidad que es adimensional. O sea, es una unidad química que no tiene unidades. ¿Okay? Entonces, me queda 0,476 en el denominador y me da 0,0666. Y la siguiente me da 0,934. Esto más esto debe darme 1 o 0,99, que es lo más aproximado a 1. Sacamos la cuenta B y efectivamente me da 1. Por lo tanto, tenemos el problema resuelto de la manera correcta. El siguiente ejemplo es para calcular la normalidad. ¿Cuál será la normalidad de una solución que contiene 21 gramos de hidróxido de potasio en 5 litros de solución? Los datos que vamos a sacar nosotros, ¿cuál será la normalidad? Es mi incógnita de una solución que contiene 21 gramos de hidróxido de potasio. Eso sería mi masa del soluto en 5 litros de la solución. Las fórmulas que vamos a emplear serían: normalidad es igual a equivalente sobre volumen. También equivalente es igual a la masa del soluto entre el peso equivalente, y el peso equivalente va a ser el peso molecular del compuesto que estamos trabajando, que es KOH, entre, como es una base, vamos a trabajar el número de OH que está aquí. Es 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso equivalente va a ser igual al peso molecular. Eso no es todo el tiempo, ¿ok? Hoy por casualidades, porque bueno, es un solo OH ahí. Bueno, vamos de abajo hacia arriba para calcular la normalidad en las operaciones y las respuestas. ¿Qué tengo? Bueno, peso equivalente es el peso molecular. ¿Pero cuál es el peso molecular? Hidrógeno 1, oxígeno 16 y potasio 39. Eso es 39 más 1,40 más 16 son 56 gramos mol, que eso sería 56 gramos sobre equivalente. ¿Ok? Ese es el peso equivalente. Ahora lo vamos a colocar aquí. Los equivalentes van a ser igual a la masa, que es 21 gramos, entre 56 gramos sobre equivalente. Gramo con gramo se va y me queda 21 entre 56, 0,375 equivalentes. Ahora esos equivalentes los voy a colocar en la fórmula de la normalidad, que serían 0,375 entre el volumen expresado en litros, que te lo están dando, que son 5 litros. Eso entre 5, 0,075 equivalentes sobre litro, o lo que es lo mismo también llamarlo normal. Entonces,
¿Cuál es la normalidad que se necesita o cuál será la que tiene, la normalidad que tiene esa solución? Es de 0,075 normal. ¿Qué viene ahora a continuación, muchachos? Importante. Vamos a hacer los ejercicios para complementar todo esto. Van a tener para el día lunes. Para el día lunes usted debe tener listos estos ejercicios. Se entiende que hay que estudiar para la prueba que tenemos el día lunes. Voy a darle chances para el día jueves, ¿ok? El día jueves. Para el jueves de la semana que viene, usted debe tener listo de la página 25 a la página 29. Bien, esos ejercicios van a ser evaluados como asignación. Y usted debe tenerlos realizados en el cuaderno porque recuerde que usted tiene un taller evaluado con cuaderno de manera individual. Entonces, de la 25 a la 29 usted debe hacer esos ejercicios. Muchos de esos ejercicios, si usted los ve, los detalla y los lee y relee, ¿verdad? Se va a dar cuenta que los 5 ejemplos que dimos son tomados de la guía que usted tiene. Por lo tanto, de la cantidad total que tiene que restarle 5, porque ya lo realizamos nosotros hoy. Por lo tanto, debe, como dije, para el día jueves que viene, tener esos ejercicios realizados en el cuaderno de asignaciones. Esta clase usted la debe tener copiada en el cuaderno de teoría y lo otro en el cuaderno de asignaciones. Cuando mucho, en la guía, debe tenerlo realizado en la guía. ¿Ok? Entonces, estamos pendientes. Nos vemos el día lunes para la evaluación que tenemos de estequiometría, donde va composición centesimal, número de moléculas, número de moles, masa, número de átomos y también vamos a colocar el reactivo limitante. ¿Ok?